Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a comentar 13 datos no muy conocidos de Miguel Hidalgo y Costilla. La primera, la falsa imagen de Miguel Hidalgo. La imagen que se nos presenta del cura Hidalgo en monografías, pinturas, murales y demás es falsa. Hidalgo nunca fue retratado o pintado en vida. Las primeras pinturas sobre él se realizaron 50 años después de su muerte, por lo que su imagen españolada es una versión hechiza de su verdadera apariencia. De hecho, solo se sabe que sus rasgos eran mestizos y que en ellos resaltaba su nariz aguileña. Dato número 2. El cura políglota. El conocimiento que tenía Miguel Hidalgo de idiomas extranjeros y de distintas lenguas indígenas conectó sus ideas revolucionarias con el mundo marginado de los pueblos originarios. Hidalgo dominaba, además del español, el latín, francés, italiano, tarasco, náhuatl y otomí. Dato 3. El radicalismo de Hidalgo. Las ideas radicales de Hidalgo lo hicieron sujeto de denuncias y procesos inquisitorios desde que dictaba cátedra en la Universidad de Morelia. No era para menos, pues en aquella época no era bien recibidas sus ideas y frases como aquella en donde opinaba que la Biblia no debía de ser estudiada de rodillas, sino leída con libertad de entendimiento. Fue expulsado de la vida académica bajo acusaciones de liberal y mujeriego. Dato número 4. ¿Cómo comenzó la independencia? La decisión de tomar las armas ocurrió en la casa cural del pueblo de Dolores, la madrugada del 15 de septiembre de 1810, cuando Hidalgo y Allende recibieron la noticia de que la conspiración se había descubierto. Allende pidió a Hidalgo no apresurar la insurrección y esperar para comunicar a los demás insurgentes la situación. Sin embargo, Hidalgo sabía que no tenía tiempo para eso y era momento de comenzar el movimiento. De aquella ocasión se desprende la frase: "Las cartas están jugadas. Vamos a coger gachupines". Dato número 5. La noche o la madrugada del grito. Después de comenzar la insurrección, Hidalgo, Allende y un grupo de aproximadamente 56 personas salieron de la casa del cura y se dirigieron al atrio de la parroquia de Dolores. Y, contrario a lo que se cuenta, Hidalgo no fue quien repicó las campanas. Dato número 6. Entonces, ¿quién tocó la campana de Dolores? Eran las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810 y, como era usual, el campanero de la parroquia, apodado el Zurdo Galván, repicó las campanas para llamar a la misa de domingo. Cuando los pobladores de Dolores y los alrededores comenzaron a llegar, Hidalgo los llamó a la insurrección, repitiendo de nuevo: "Vamos a coger gachupines". Dato número 7. El primer ejército de Hidalgo. Por increíble que parezca, el primer ejército con el que Hidalgo se lanzó a la batalla estaba compuesto por 8 de sus sirvientes y 70 presos que liberó de la cárcel de Dolores, los cuales eran en su mayoría indígenas que purgaban penas muy injustas. Dato número 8. La primera victoria de Hidalgo. San Miguel de Allende. A su paso por haciendas y cárceles, Hidalgo liberaba presos y esclavos que se iban sumando a su ejército. Al llegar a San Miguel de Allende, Hidalgo tomó la ciudad a pesar de la resistencia de los españoles y los comerciantes locales. Fue así como se apuntó su primer gran victoria. Dato número 9. La verdad sobre el emblemático estandarte guadalupano. Es de sobra conocida la imagen de Miguel Hidalgo empuñando un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Dicho estandarte fue extraído del santuario de Atotonilco, situado a escasos kilómetros de San Miguel de Allende.
Dentro del santuario se encontraba un lienzo con la imagen guadalupana. Los indígenas que acompañaban a Hidalgo lo montaron en una cruceta rudimentaria y así se convirtió en la bandera de la independencia. El estandarte no era cargado por Hidalgo, como se ha difundido en muchas imágenes, sino por los indígenas que se turnaban para transportarlo. Dato número 10. La toma de Guanajuato y el valor del pípila. Los españoles se habían parapetado dentro de la alhóndiga de granaditas con un arsenal que les permitía resistir tras los muros y ocasionar numerosas bajas al ejército revolucionario. Entonces apareció Juan José de los Reyes, el pípila, un minero indígena que ofreció a Hidalgo quemar la puerta de la alhóndiga para acabar con los españoles que yacían dentro. Aún no se sabe si el pípila actuó solo o junto con otros mineros. Como sea, el plan dio resultado y llegó hasta la puerta protegido por una losa atada a su espalda, en donde rebotaban las balas del enemigo. La untó con brea y la incendió. Dato número 11. Virgen contra virgen. Según las crónicas, en el camino a Guanajuato iba adelante el lienzo de la Virgen de Guadalupe, portada por un grupo de indios. Luego a caballo el generalísimo Hidalgo Allende y su Estado Mayor, tras ellos la banda de los Dragones de San Miguel tocando las marchas. Hay una anécdota curiosa. En el camino a Guanajuato, Allende trató de hacer una descubierta de caballería para prever malos encuentros. Pero los indios que iban adelante con él, estandarte guadalupano y su eterno tamborilero al lado, le dijeron que la bandera primero. Luego los indios que la custodiaban, luego el cura y luego los caballos, que nada de andarse adelantando. Le dijeron que se fuera al carajo. Hidalgo le aconsejó no meterse en líos con el nuevo orden de las cosas, y vaya que sí tenían idea de cómo iban las cosas. Dato número 12. Buscándole el rabo al demonio. Después de la toma de Guanajuato andaban por las calles algunos indios bajándole los pantalones a los realistas muertos. El objetivo no era robar a los gachupines difuntos, sino averiguar si era cierto lo que se decía, que los defensores de Guanajuato eran demonios, porque solo los diablos podían querer defender tanto abuso e injusticia y maldad pura. Y la cosa era comprobable porque ¿deberían tener rabo? Todavía estamos los mexicanos en esta danza macabra, buscando el rabo a los demonios. Dato número 13. La muerte heroica. El día de su fusilamiento, Hidalgo recibió su última comida, el desayuno. Se dice que se quejó de la pobre ración de leche que le habían dado. Dijo que no porque lo fueran a matar se merecía tan poco. Horas más tarde fue llevado a la plaza donde sería fusilado. Mientras era escoltado, repartía dulces a los soldados que lo fusilarían. Pidió que lo mataran de frente, no de espaldas, como lo tenían previsto. Le vendaron los ojos, lo sentaron en un banco atado a un madero. Se colocó la mano en el corazón, pues quería que los soldados le dieran directamente ahí. La primera descarga de balas falló. Aunque estaban a 4 metros de él, solo hirieron parte de su estómago. Seguía con vida y la venda había caído de sus ojos. Se ordenó una segunda descarga mientras Hidalgo veía a los soldados fijamente. Las balas terminaron con su estómago, pero aún vivía. El oficial a cargo de la ejecución, desesperado, ordenó que se disparara a quemarropa sobre el corazón de Hidalgo. Años más tarde, ese mismo oficial confesó que sus soldados tenían miedo y temblaban al apuntar contra el padre de la patria. Bueno, amigos, de Hidalgo podemos decir infinidad de cosas. Hay muchísimas cosas que decir,
del padre de la patria. Pero por el momento, estos son los datos que quisimos compartir con ustedes. Y vamos a dar uno último, como bono. En el año de 1792, Miguel Hidalgo fue exiliado a Colima por liberal y mujeriego, dirían las malas lenguas. De ahí el cura llegó a San Felipe en 1793 en un segundo exilio, donde creó un grupo de teatro de aficionados. Tradujo una de las obras prohibidas de Molière e invitó a Josefa Quintana como primera actriz, a la que finalmente conquistó y con la que tuvo 2 hijos. Como ven, es muy extenso lo que podemos hablar de Miguel Hidalgo. Una persona que fue fuera de su época, liberal, con ideas frescas, con ideas justas y con pensamientos de libertad. Esperamos les haya gustado este video. Los esperamos en la próxima ocasión. Chao.